Ya estamos grabando. A ver. Sí. Entonces comienzo. Alemán Pacheco. Presente, ahora, buenas noches. Buenas noches. Álvarez Figueroa Eunice. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Apaza Arias. Apaza Vilcapaza. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Arias Oblitas. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Beltrán Salazar Luisa. Presente, doctora. Ok. Cáceres Jordán Diego. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Adriana. Presente, doctora. Carvajal Taco. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Carrión Quispe, Mayrut. Presente, doctora. Ok. Cagua, Corimán, Eri. Presente, doctora. Eri, muy bien. Charca Fernández, Ernesto. Presente, doctora. Ok. Cornejo Chávez. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Escalante, Nahuamel, José Percy. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Farfán Cárdenas, Ingrid. Presente, doctorita, buenas noches. Buenas noches. Ferrell Llerena, Catherine. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Catherine. Gil Palomino, Carla. No está, ¿no? Gil Palomino. Gómez Alvarado, María Fernanda. Gutiérrez Hurtado, Rosaelida. Guzmán Delgado, Harold. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Harold. Huachaca Vargas, Narayana. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Guamán Pelaiza, Evelyn. Presente, doctora, buenas noches. Evelyn. Guamán Zúñiga, Heidi. Guamaní Presente, Ram. doctora, buenas noches. Heidi. Sí, doctora. Ok. Guamaní Ramos, Luis Enrique. Luis Enrique. Guayotuma, Quispehuanca, Jordan Paul. Jamanca Rivero, Senma, Mariel. Doctora, buenas noches, presente. Ok. Jaramillo Castro, Jonaiker. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Luna Uscamaita Zaida. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Mamani Fernández, Marvin. Macías Monroy, Geraldí. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Mendieta Curio, Gabriela. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Mendoza Núñez, Luis Manuel. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Mesa Delgado, Joaquín. Mesa presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Monterroso Díaz, Alexandra. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Mormontoy Guzmán. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Olarte Paucar Daniel. Presente, Olarte, doctora, buenas noches. Buenas noches. Orozco Olarte. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Paliza Sequeiros. Hans Paliza. Peláez Oquendo, Rodrigo. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches, Rodrigo. Peñalosa Cárdenas, Juan Joseph. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Pinelo Tomaiconza. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Puma Álvarez Mari. Presente, doctora, buenas noches. Quirós Cutipa. Presente. Buenas noches. Quispe Fernández Yesenia. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Ivanka Quispe Palomino. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Quispe Paso Floranaís.
Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Salas Villena Ingrid. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Salazar Rivera Ashley. Presente, doctora. Solís La Villa Lisette. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Tagle Delgado Nicole. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Trujillo Mayorga Juan Diego. Juan Diego. Tuco Moreno Jocelyn. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Vargas León Yuri. Presente, Yuri, doctora. Buenas noches. Yuri Omar. Presente, Vázquez doctora. Está bien. Vázquez Corimaya Andrew. Presente, doctora. Ok. Sea Salas. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Sea. A ver, voy a repetir. No están Trujillo Mayorga. Tampoco está Paliza Sequeiros. Tampoco Mamani Fernández. Guayotuma Quispehuanca. Guamaní Ramos. Gutiérrez Hurtado. Gómez Alvarado. Gil Palomino. Doctora, buenas noches. Gómez Alvarado presente, por favor. Gómez Alvarado. Ya. Gil Palomino. A Paz Arias. Tampoco. Ya. Ok. Ya. Ok, chicos. Entonces hoy día vamos a ver otro tema que es muy importante en oncología, que es el tema de mieloma múltiple. Un ratito, por favor. Es mi perrito. Ya, chicos, ahora sí, continuemos. Entonces vamos a ver otro tema importante en oncología. Es una neoplasia frecuente después de los linfomas. Entre las neoplasias oncohematológicas, el mieloma múltiple ocupa el segundo lugar después de los linfomas en las estadísticas a nivel nacional. Entonces voy a presentar mi pantalla. Me avisan, por favor. Adriana, me avisa si se ve, si hay algún problema con el audio. Me avisan. Sí, doctorita, le aviso. Ah, ya. Ya. A ver, si alguno de ustedes quiere participar, puede hacerlo. Ya saben que yo los estoy considerando para puntos. Si quieren aportar algo. Entonces, en la presentación. Ya. Sí se ve, doctorita. ¿No? Ya, ok. Entonces, vamos a ver el tema ahora de mieloma múltiple, pero primero vamos a hacer un breve comentario de lo que son las discrasias de células plasmáticas, que es un grupo de enfermedades dentro de las cuales está el mieloma múltiple. Entonces, esta se va a dividir como un grupo de enfermedades en las cuales va a haber la producción de una inmunoglobulina monoclonal en suero o en orina, que se llama componente monoclonal o componente M, como resultado de un clon de células plasmáticas en la médula ósea. Entonces, ustedes, ahora para recordar, ustedes saben que las células plasmáticas son células que van a proceder de los linfocitos B, ¿no? Después en la hematopoiesis, pues se van a originar los linfocitos B, van a sufrir un proceso, digamos, de maduración en los ganglios linfáticos y después van a muchos de ellos, estos linfocitos B, asumir el rol de células plasmáticas y estas van a ser productoras de inmunoglobulinas que son muy cruciales para la inmunidad humoral. Ustedes saben que producen inmunoglobulinas, GA, etcétera. Entonces, esto es una función importante de las células plasmáticas. Además, también recordarles que en la médula ósea no vamos a encontrar, digamos, células plasmáticas con la frecuencia que podemos encontrar promielocitos, eritroblastos, ¿no? Van a encontrarse en un porcentaje menor al 5%, las células plasmáticas.
Entonces, cuando va a haber un clon, o sea, un grupo de estas células que se van a producir anormalmente en la médula ósea, y este clon, además, como va a ser una copia la una de la otra, va a producir anormalmente un tipo de inmunoglobulina en especial, ¿no? A esto se va a llamar componente monoclonal. Entonces, esta es una de las características que van a compartir estas enfermedades. Acá tenemos la gamapatía monoclonal. Este es el grupo de enfermedades que están dentro de las discrasias de células plasmáticas. En esta clase solamente nos vamos a referir al mieloma múltiple, que es la enfermedad más frecuente. Entonces, acá tenemos la gamapatía monoclonal de significado incierto, que vamos a ver más adelante qué es. Las gamapatías monoclonales malignas, donde está el mieloma múltiple y sus variantes, los plasmocitomas óseos y extraóseos, que son tumores de células plasmáticas, como su nombre indica, pueden estar en el hueso o pueden estar fuera del hueso, pueden estar, por ejemplo, en el pulmón. El síndrome de Poems, que va a ser una enfermedad en la cual va a estar dentro de este grupo, pero va a haber otro tipo de alteraciones también, polineuropatías, organomegalias, alteraciones en la piel, endocrinopatías, la macroglobulinemia de Waldenström, que es un tipo de linfoma, que seguramente sus compañeros nos van a mencionar cuando hagamos el tema del linfoma, ¿no? Entonces, solamente para que tengan conocimiento que hay un grupo de enfermedades, ahora vamos a ver lo que es el mieloma múltiple. Antes de eso, bueno, volver a recordar que las células plasmáticas producen inmunoglobulinas. Ustedes ya han visto estas cosas en fisiología. Las inmunoglobulinas van a tener una estructura en la cual vamos a tener cadenas, van a tener cadenas ligeras y cadenas pesadas, ¿no? En su estructura. Entonces, esto va a ser importante porque de acuerdo a eso podemos hablar de subtipos de mielomas múltiples. Por ejemplo, vamos a hablar de mieloma múltiple a inmunoglobulina G, a inmunoglobulina a cadenas ligeras, por ejemplo. Entonces, cuando hay un mieloma múltiple, lo usual es que se van a producir este tipo de inmunoglobulinas con cadenas ligeras y pesadas, o sea que van a tener tanto cadenas ligeras como pesadas. Pero además, siempre va a haber estas cadenas ligeras van a producirse también anormalmente, o sea, solas también. Pero también va a haber un tipo de mieloma múltiple donde solamente se va a producir cadenas ligeras, o sea, no toda la inmunoglobulina completa. Y esto es importante ver porque de acuerdo al subtipo de mieloma múltiple, si es IgG, IgA, van a poder haber algunos tipos de complicaciones. Entonces acá, ustedes ya saben esto, las inmunoglobulinas, tenemos la G, A, M, D, E. La inmunoglobulina G es la más frecuente, es el mieloma más frecuente que se produce inmunoglobulina G y más o menos representa el 50-60% de todos los casos de mieloma. Ya saben ustedes que estas inmunoglobulinas tienen cadenas ligeras y pesadas cada una. La cadena ligera puede ser kappa o lambda. Y bueno, esto va a ser importante que sepa o que recuerde las inmunoglobulinas. Entonces, no todos los mieloma múltiples, digamos, van a secretar inmunoglobulinas. También hay raros, son los mielomas que les llamamos no secretores, en los cuales no vamos a identificar ningún tipo de inmunoglobulina en los exámenes de laboratorio. Bien, entonces vamos a básicamente a abocarnos a lo que es el mieloma múltiple. Es una enfermedad oncológica que ya hemos visto que va también a agrupar otro grupo de enfermedades que van a ir desde una gamapatía monoclonal de significado incierto. Eso vamos a ver más adelante cuál es la definición, hasta una leucemia de células plasmáticas, ¿no? La gamapatía monoclonal de significado incierto es cuando va a haber proliferación de células plasmáticas en la médula ósea, pero van a estar por debajo de 10%. Lo normal es que haya menos del 5%. Entonces va a haber hasta 10%. Y también va a haber componente monoclonal, o sea, una inmunoglobulina se va a producir normalmente, pero la cuantificación va a ser en menos del 3% y no va a haber síntomas. Muchos de estos pacientes que tienen esta gamapatía monoclonal de significado incierto van a evolucionar a un mieloma múltiple,
pero también hay un grupo que no va a evolucionar. Se dice que más o menos los ancianos, un anciano que tiene 70 años, entre los ancianos, el 10% de ellos va a tener una gamapatía monoclonal de significado incierto. No necesariamente va a significar que va a ser un mieloma. Ahora, ¿cuándo se llama leucemia de células plasmáticas? Cuando estas células plasmáticas van a salir a la sangre periférica y las vamos a encontrar en un porcentaje mayor a 2000 en la sangre periférica. En la sangre periférica, ustedes recordarán, no encontramos células plasmáticas. No hay en la fórmula de leucocitos, nunca hemos encontrado células plasmáticas. Pero si las encontramos, se va a llamar esta enfermedad leucemia de células plasmáticas, y esa va a estar dentro de la evolución de un mieloma múltiple. Digamos, podríamos decir que es la fase más avanzada de un mieloma múltiple, la leucemia de células plasmáticas. Pero no todos los pacientes con mieloma van a ser leucemia de células plasmáticas. Entonces, el mieloma múltiple es una proliferación de células plasmáticas y en la cual este clon patológico va a producir normalmente una proteína monoclonal. Y esa es la que va a producir muchos de los síntomas en los pacientes. Entonces, dentro de la epidemiología, va a representar el 10% de todas las neoplasias hematológicas. La incidencia anual es de 4,3 casos por 100.000 varones y de 3 casos por 100.000 mujeres, o sea, es más frecuente en varones. Es una enfermedad de adultos mayores, ¿no? La edad media de presentación es de 68 años en varones y 70 en mujeres, o sea, es una enfermedad de ancianos. Solamente el 18% son menores de 50 años y solamente el 3% tienen menos de 40 años. Y es más frecuente en la raza negra. Entonces, si ustedes sospechan que un paciente tiene mieloma múltiple, tendrán que ver la edad, ¿no? Tienen que pensar que esta enfermedad no va a ser frecuente en un paciente de 25 años o 30 años. Son raros los casos que pueden presentarse, sí, pero no es una enfermedad que se presente a esa edad. Tienen que sospechar de esta enfermedad en ancianos. Ahora, ¿cuál es la etiopatogenia? Como todas las enfermedades oncológicas, la célula plasmática va a sufrir una serie de eventos oncogénicos que van a llevar a su transformación tumoral, ¿no? Primero, una translocación de los genes de las inmunoglobulinas, después va a haber una inestabilidad en el cariotipo y mutaciones somáticas. Esto vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo importante en el mieloma? Es que hay una interacción entre estas células plasmáticas y el medio ambiente en la médula ósea, el estroma medular. Porque estas células se van a adherir al estroma de la médula ósea y van a tener va a haber interacción entre ellas y esto va a favorecer la producción de interleuquinas. Básico y crucial saber qué es la interleuquina 6, la que va a producir muchas de las alteraciones que se encuentran en el mieloma múltiple. Interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral. Y estas van a poner en marcha pues lo que vemos en todas las neoplasias, que hay una proliferación celular y va a haber un mecanismo de antiapoptosis, ¿no? Van a seguir reproduciéndose las células plasmáticas. En esta interacción, la producción de estos, va a haber una producción, sobre todo, va a haber una actividad osteoclástica. Y esto es lo que caracteriza al mieloma múltiple, haber lesiones líticas. Es una enfermedad oncológica que afecta a la médula ósea, pero en la que vamos a ver compromiso óseo del tipo de lesiones líticas, tanto en el cráneo, en los huesos largos, etcétera. Va a haber lisis, aplastamiento vertebral, y esta va a ser una de sus características. Entonces, acá vamos a ver un poco la fisiopatología del mieloma. Esto es lo que va a pasar en la médula ósea, acá en la sangre y en los tejidos. Entonces, primero en la médula ósea va a haber una producción de citoquinas, sobre todo interleuquina 6, y va a haber un desbalance entre lo que es la actividad osteoclástica y osteoblástica. Va a aumentar la osteoclástica porque va a haber un incremento de este ligando que es el RANKA, va a haber una actividad incrementada de este ligando y va a haber una disminución de la actividad de la osteoprotegina. Esto va a condicionar a que haya osteoporosis y haya lisis ósea.
y se produzcan también las fracturas. Y por ende, también se va a producir hipercalcemia, ¿no? Porque va a haber un incremento de la actividad osteoclástica. ¿Y esto por qué se produce? Porque hay un incremento de las células plasmáticas. Esas células plasmáticas en interacción con su medio ambiente, con el medio ambiente en la médula ósea, van a producir estas citoquinas, ¿no? Y esa proliferación de las células plasmáticas va a hacer que se produzca pues un fallo en la hematopoiesis, ¿no? Se va a reemplazar la hematopoiesis normal, es decir, lo que podemos encontrar en estos pacientes va a ser anemia, plaquetopenia, neutropenia y las leucemias. ¿Por qué? Porque va a haber proliferación descontrolada de células plasmáticas en la médula ósea. Y no solo eso, a pesar de que hay un incremento en la producción de inmunoglobulinas son disfuncionales. Entonces, esto va a condicionar hipogammaglobulinemia y estos pacientes van a tener una predisposición a hacer infecciones. Y estas infecciones no solamente se van a dar porque hay una disminución de la producción de inmunoglobulinas, sino también porque van a tener neutropenia estos pacientes. Y este va a ser una de las principales razones por las cuales van a fallecer los pacientes con mieloma, las infecciones. Por lo que hay también, pues, plaquetopenia, puede haber hemorragias también, ¿no? Ahora, que esas células plasmáticas van a producir un componente monoclonal que lo podemos detectar tanto en el suero o en la orina, ¿no? En el suero vamos a detectar las cadenas pesadas, pero en la orina vamos a poder detectar las cadenas ligeras que pueden ser kappa o lambda de las inmunoglobulinas. Y esto lo vamos a detectar por exámenes de laboratorio que vamos a ver más adelante. Esta detección de estas inmunoglobulinas, las cadenas pesadas o ligeras, va a denominarse como componente monoclonal o proteína M. Y esto, cuando hay un exceso en la producción de esto, va a condicionar a que haya hiperviscosidad. Y esta hiperviscosidad va a hacer que se produzca una coagulopatía adquirida, ¿no? Los pacientes comienzan a sangrar. Y ahí también podemos encontrar una falsa hiponatremia, esto porque hay una gran producción de inmunoglobulinas, ¿no? En la sangre, entonces va a condicionar que podamos encontrar una falsa hiponatremia. Y el anion-gap también puede estar disminuido porque va a haber hipoalbuminemia también. Esto en la sangre, ¿no? Este componente monoclonal lo vamos a encontrar básicamente en la sangre, pero también se puede encontrar en la orina. Ahora, ¿qué va a pasar en los tejidos? Estas inmunoglobulinas, por ejemplo, sobre todo las de cadenas ligeras, van a ser secretadas o eliminadas por la orina. Y esto va a hacer que se pueda producir daño renal, ¿no? Por eso el 50% de los pacientes con mieloma múltiple debutan con insuficiencia renal. Muchos de ellos tienen que ir a diálisis al debut, ¿no? Ahora también estas células plasmáticas se las podemos encontrar formando tumores. Estos tumores de células plasmáticas se van a llamar plasmocitomas. Y por esta infiltración que va a haber al hueso, por esta actividad osteoclástica incrementada, es que los pacientes con mieloma múltiple van a tener dolor óseo. Es algo característico en el mieloma múltiple encontrar pacientes ancianos que tienen anemia, vienen por cansancio, astenia, baja de peso, dolor óseo. Y muchos de ellos vienen con insuficiencia renal. Entonces, las características del mieloma múltiple, ¿cuáles van a ser? Va a haber infiltración de la médula ósea de células plasmáticas generalmente en más del 10%, es un criterio. Además, debe haber un componente monoclonal en el suelo o la orina. O sea, debemos detectar inmunoglobulina, sea G, A, M, la que sea, debemos detectarla en el suero. Y si no es en el suero, pues en la orina, ¿no? Las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas, que pueden ser kappa o lambda, es lo que conocemos como proteína de Ben-Jones, si las encontramos en la orina. Ahora también debe haber síntomas, ¿no? Nosotros le llamamos daño de órgano blanco también. Debe haber síntomas para que sea un mieloma múltiple. Debe haber, es decir, puede haber hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia, lesiones líticas, puede haber un plasmocitoma,
Puede ser que el paciente tenga infecciones a repetición, estos síntomas básicamente para poder diagnosticar mieloma múltiple. Entonces, no olviden, infiltración de la médula ósea por estas células, debe haber componente monoclonal, sea en suero o en orina, y debe haber síntomas para que se llame mieloma múltiple sintomático. Ahora, en la infiltración de la médula ósea, ¿y qué va a producir? ¿No? La infiltración afecta sobre todo a la mayoría de los huesos, desplazando, bueno, obviamente la hematopoiesis normal, ¿no? Esto va a hacer que haya el 25% de los pacientes tengan menos de 9 de hemoglobina. Y con menor frecuencia va a haber leucopenia y trombocitopenia. Eso lo vamos a ver sobre todo cuando el mieloma ya esté en un estadio más avanzado, pero usualmente los pacientes vienen sobre todo por anemia. También podemos encontrar plasmocitomas óseos solitarios, es decir, por ejemplo, en la clavícula hay un tumor, solamente un tumor que el paciente refiere va creciendo progresivamente, le hacemos una biopsia y vemos que son células plasmáticas. Pero al evaluar al paciente vemos que no tiene infiltración en la médula ósea, no tiene componente monoclonal, no tiene síntomas, no hay anemia, etcétera. En ese caso se llama plasmocitoma óseo solitario. Y el tratamiento puede ser cirugía, hacer una exéresis dependiendo de dónde está localizado, o radioterapia. Y también pueden haber plasmocitomas extramedulares, ¿no? Sobre todo estos que van a localizar a nivel de la médula espinal y que van a producir problemas neurológicos. Y es muy raro, en menos del 20% de los pacientes vamos a ver hepatoesplenomegalia. Casi ningún caso de linfoma, de mieloma va a debutar con hepatoesplenomegalia. No es un hallazgo característico del mieloma múltiple. Ahora, el componente monoclonal o el incremento en la producción de inmunoglobulinas, ¿cómo va a ser el cuadro clínico, no? Esto obviamente ya sabemos que las células plasmáticas van a producir estas inmunoglobulinas. Como ya les había dicho, el 60% de los mielomas son de inmunoglobulina G, el 20% inmunoglobulina A, y el 15% de los mielomas va a ser a cadenas ligeras. O sea, solamente no vamos a encontrar en la sangre estas inmunoglobulinas, sino solamente en la orina cadenas ligeras. Y estos mielomas son los que más daño renal van a producir, las cadenas ligeras. Más falla renal, más insuficiencia renal. Y en la inmunoglobulina D es en 2%. Y son muy raros los mielomas que no van a secretar ninguna inmunoglobulina. Además, podemos encontrar la velocidad de sedimentación globular aumentada. En la lámina periférica vamos a encontrar un fenómeno que se llama de Rouleau, en el cual vamos a ver los hematíes formando una pila de monedas. Esto por la disproteinemia, por este componente monoclonal incrementado. También va a haber insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque se van a secretar este tipo de inmunoglobulinas, sobre todo las cadenas ligeras, y van a producir lo que conocemos como el riñón del mieloma. Para que se produzca el riñón del mieloma van a ser muchos los factores que van a intervenir. Va a ser la hipercalcemia, la hiperuricemia, puede ser también que haya infiltración del riñón por el mieloma, o sea, hayan plasmocitomas, puede haber amiloidosis renal. Amiloidosis la vamos a llamar cuando vamos a encontrar infiltración por cadenas ligeras, ¿no? Al hacer una biopsia de riñón, las mismas cadenas ligeras, al filtrarse por el glomérulo, van a poder producir daño renal. En realidad van a ser muchos los factores que van a producir el riñón del mieloma, pero sobre todo van a ser estas las inmunoglobulinas o las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. También este componente monoclonal va a producir un síndrome de hiperviscosidad, o sea, va a ser tan excesiva la cantidad de inmunoglobulinas que se van a producir de este componente monoclonal que la sangre se va a poner viscosa. Incluso podemos hacer un examen para medir la viscosidad sérica. Y esto va a condicionar síntomas también. Van a haber trastornos neurológicos, problemas respiratorios, puede haber insuficiencia cardíaca, congestiva, puede haber problemas de sangrado, por ejemplo, coagulopatías adquiridas por la hiperviscosidad, por la gran cantidad de inmunoglobulinas que se producen. Cuando es muy alta la cantidad de inmunoglobulinas se hace plasmaféresis.
También puede haber amiloidosis, ¿no? Asociada al mieloma múltiple, sobre todo cuando hay mieloma de cadenas ligeras, sobre todo tipo lambda. Y también, pues, vamos a encontrar infecciones, ¿no? Debidas a la hipogamaglobulinemia. Como vuelvo a repetir, estas inmunoglobulinas, si bien es cierto, se producen en grandes cantidades, no son funcionales. Entonces, estos pacientes tienen alto riesgo de hacer infecciones, sobre todo hacen neumonías, infecciones urinarias. Entonces, las lesiones osteolíticas en el mieloma múltiple son, características, se deben a la actividad osteoclástica que hemos visto que está incrementada en el mieloma múltiple, sobre todo por incremento en la producción de la interleuquina 6. Va a haber también osteoporosis por la misma razón y lesiones líticas, ¿no? Vamos a encontrar las típicas lesiones en sacabocado en las radiografías de cráneo que hacemos. También por estas lesiones, por esta actividad osteoclástica incrementada, va a haber hipercalcemia en 25% de los pacientes. Entonces van a tener pues todos los síntomas típicos de una hipercalcemia, ¿no? Va a haber fracturas óseas y el dolor óseo que va a ser incapacitante, que es una manifestación muy frecuente en los pacientes dolor óseo, sobre todo a nivel de la columna vertebral, ¿no? No solamente va a haber, digamos, lesiones líticas en sacabocado, sino también vamos a observar aplastamiento vertebral y muchas veces fracturas óseas en la columna. Podemos encontrar también plasmocitomas en la columna vertebral. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos los síntomas de acuerdo o los mecanismos por los que se van a producir algunos signos y síntomas, ¿no? Por ejemplo, la anemia, bueno, va a ser obviamente por la infiltración de la médula ósea, pero no solamente por eso, sino también puede ser por la falla renal, ¿no? Ahora, pueden haber también signos de sangrado, eso puede ser también por la infiltración de la médula ósea, pero también va a ser por una coagulopatía adquirida que podemos encontrar por el componente monoclonal, ¿no? Ahora, el dolor óseo se va a producir obviamente porque hay lesiones líticas en el hueso, pueden haber fracturas patológicas, la fatiga puede deberse a la anemia, pero también a la hiperviscosidad, a la falla renal. Las infecciones recurrentes se deben a la hipogamaglobulinemia, también a la supresión, ¿no?, de la inmunidad celular y a la neutropenia. Después hipercalcemia, hiperviscosidad, bueno, estos van a producir sobre todo alteraciones del sistema nervioso central, ¿no? Confusión, etcétera, que son síntomas que debemos manejar como emergencias. Ahora, déficit neurológico, sobre todo va a haber pues compresión de la médula espinal, ya sea por una fractura vertebral o por presencia de plasmocitomas, ¿no?, en la columna vertebral. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de un mieloma múltiple? Primero, tienen que tomar en cuenta la edad del paciente, que es un anciano. Obviamente va a ir por emergencia, la gran mayoría van por emergencia, y van a referir que meses antes, no es como en las leucemias agudas, ¿no?, que van máximo un mes, días. Ellos van con meses de enfermedad. Por ejemplo, este año he visto un paciente que desde marzo estuvo con dolores óseos, y por la pandemia no acudió al hospital hasta que ya fue septiembre. Entonces tienen meses de enfermedad y refieren dolor óseo, han bajado de peso, tienen cansancio, obviamente dolor óseo, ¿no? Es algo que los incapacita, ¿no?, para hacer sus actividades. Digamos, básicamente van por eso, ¿no? Muchos pueden estar con edemas, o si no, refieren que han tenido infecciones, que han estado hospitalizados por una neumonía, que han tenido infecciones urinarias. Básicamente por eso van a ir al hospital. Entonces, cuando uno los evalúa, pues les pide exámenes de laboratorio. Para comenzar, en el hemograma, ¿qué vamos a encontrar? Como en todas las neoplasias, una anemia normocítica normocrómica, ¿no? Usualmente son moderadas a leves, pero también pueden ser severas cuando el mieloma está avanzado, ¿no? Y cuando ya pues la enfermedad está en progresión, vamos a encontrar también pancitopenia, ¿no?, porque se está reemplazando la hematopoiesis normal. Y si le pedimos una lámina periférica, encontraremos este fenómeno de Rouleau que ya hablamos. Ahora, otro examen que se hace para diagnosticar el mieloma, ya hemos visto que es la infiltración de la médula ósea por células plasmáticas, ¿no?
Esa es una fotografía de una médula de un paciente con mieloma y acá, como pueden ver, hay una gran infiltración de células plasmáticas. Son estas células que parecen huevo frito, ¿no? Tienen el núcleo excéntrico, están a un costado, su citoplasma es amplio, pero si lo viéramos a mayor aumento, viéramos que acá en el citoplasma hay vacuolas, ¿no? Y alrededor del citoplasma, ahí es donde se están produciendo las inmunoglobulinas. Entonces, no es complicado hacer el diagnóstico de un mieloma cuando ya está así tan comprometido el paciente, ¿no? Tantas células plasmáticas vemos que pues ya, ¿qué vamos a dudar, ¿no? El problema es cuando, digamos, tienen 10, 15% de células plasmáticas, pero este paciente obviamente tiene una enfermedad ya de tiempo, tiene bastantes células plasmáticas. Ahora, ¿cómo eso es para demostrar, digamos, que hay una producción anormal de células plasmáticas en la médula ósea? Pero ahora, ¿cómo vamos a demostrar que estas células plasmáticas están produciendo inmunoglobulinas anormalmente? ¿Y qué inmunoglobulina? Tenemos que pedir exámenes. Y entre los exámenes que pedimos están la electroforesis o mejor dicho, el proteinograma electroforético. En este proteinograma, lo que vemos es por las diferencias, ¿no?, de cargas que hay entre las proteínas, se va a desplazar las inmunoglobulinas a la fracción acá que está la gamma, ¿no? Lo normal es que haya albúmina, hay una fracción alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y acá lo usual es que haya una, digamos, como una jorobita así pequeña. Eso es lo normal. Si uno pide un proteinograma a un paciente que no tiene mieloma, así saldrá. Pero acá, este es un mieloma, acá vemos el pico monoclonal, y es en la fracción gamma donde van a aparecer, puede ser, obviamente acá se van a desplazar las inmunoglobulinas G, A, M, anormalmente, ¿no?, por su carga eléctrica acá. Entonces, este es uno de los primeros exámenes que nos va a alertar. Este paciente tiene un pico monoclonal. Después de eso, les pedimos otro examen que es más fino y se llama inmunofijación en suero. Este examen se hace en suero y en orina, ¿no? Entonces, igual en la orina podemos detectar un pico. Y también pedimos la inmunofijación. Acá en la inmunofijación lo que nos va a determinar es que se está produciendo una inmunoglobulina G, por ejemplo, acá, igual. Y la inmunoglobulina G además tiene su cadena ligera kappa, ¿no? Porque ya sabemos que las inmunoglobulinas tienen cadenas pesadas y ligeras. Entonces, este es un mieloma a inmunoglobulina G kappa, ¿no? Acá podemos ver. Este es el otro examen que hacemos para encontrar esto. Este es un proteinograma normal y este es acá el componente monoclonal. ¿Qué más hacemos? También podemos hacer citometría de flujo también, para determinar si un paciente tiene mieloma múltiple. Se usan marcadores como el CD138, el CD38 para marcar las células plasmáticas. Esta es una médula ósea donde obviamente está infiltrada por células plasmáticas, ¿no? La médula de este paciente, hay bastantes células plasmáticas. Acá también vemos, pero acá ya son medias, ya estas son más inmaduras, tienen 2 núcleos, por ejemplo, acá. Y esta es, por ejemplo, esta es una sangre periférica. Acá vemos células plasmáticas, acá hay una, acá hay otra. Eso ya no es normal encontrar células plasmáticas en la sangre periférica, entonces probablemente este paciente tenga una leucemia de células plasmáticas. Si las contamos, podríamos llegar a ese diagnóstico. Y acá esta es una biopsia de un plasmocitoma, ¿no?, que se ha encontrado. Entonces acá vemos que también, si viéramos a mayor aumento, vemos que estas son células plasmáticas. También se puede hacer inmunohistoquímica de estas muestras, se marca CD38, CD38 y también cadenas ligeras kappa y lambda, y se puede concluir que se trata de un plasmocitoma, o sea, de un tumor de células plasmáticas. Ahora, otros datos de laboratorio, bueno, también vamos a pedir detección de cadenas ligeras, ¿no?, en la orina. Esto es lo que se llama proteína de Bence-Jones. Entonces nos van a informar si hay proteínas o cadenas ligeras en la orina, que pueden ser kappa o lambda, ¿no? Y esto se va a detectar en el 80% de los pacientes mediante electroforesis o inmunofijación de la orina en 24 horas. Y esto se conoce como proteína de Bence-Jones. Entonces, podemos encontrar en el suero cadenas pesadas, pero también en la orina.
¿no? Pero solamente cuando encontramos en la orina cadenas ligeras kappa o lambda, se va a llamar mieloma múltiple de cadenas ligeras, solamente cuando las encontramos en la orina. Si las encontramos en suero y en orina, van a tomar el nombre de la inmunoglobulina que se está produciéndose en el suero. Digamos, si es inmunoglobulina G, será inmunoglobulina G kappa. Otros datos, bueno, ya hemos visto la velocidad de sedimentación globular, hay que pedir también urea, creatinina, porque ya les dije que el 50% de los pacientes debutan con falla renal, va a haber hipercalcemia, hiperuricemia, y también hay que pedir, pues, puede haber también síndrome nefrótico asociado al mieloma múltiple, por lo tanto hay que pedir proteinuria, ¿no? De 24 horas, asociado o acompañado a la solicitud de proteinuria de Benjo. También solemos ver en el perfil hepático hipoalbuminemia, ¿no? Hay una inversión albumina-globulina, o sea, la albumina baja y las globulinas suben en el perfil hepático. Entonces, eso también nos puede orientar hacia el diagnóstico de mieloma múltiple. Otros marcadores de replicación celular, sobre todo de línea linfoide, ya sabemos, la deshidrogenasa y la beta-2 microglobulina. Incluso esta última nos va a ayudar a determinar el estadio del paciente que vamos a ver más adelante. Ahora, entre los exámenes de radiología que pedimos, lo ideal es pedir tomografías, ¿no? De cráneo, de huesos, de columna vertebral, pero también se puede hacer un survey óseo y pedir radiografías. Y en estas vamos a encontrar pues estas típicas lesiones en sacabocado grandes, otras de diferentes tamaños, ¿no? Y acá también en huesos largos, en la columna vertebral, bueno, acá también tiene una fractura incluso en el húmero el paciente. En la columna vertebral hay lisis, varias vértebras incluso se han aplastado. Entonces vamos a poder encontrar estas lesiones líticas o lesiones en sacabocado, fracturas patológicas, ¿no? Muchas veces se encuentran pacientes con mieloma múltiple o los encuentran los traumatólogos. Cuando han tenido una fractura patológica, haciendo pues un mínimo movimiento se fractura y obviamente hay que estudiar, ¿no? Este tipo de fracturas. Puede ser un mieloma múltiple, pero también puede ser una metástasis de otra neoplasia, por ejemplo, de próstata, que es uno de los diagnósticos diferenciales que hacemos con mieloma múltiple en los varones. Entonces, ahora vamos a ver los criterios de las gamapatías monoclonales más frecuentes, ¿no? Esta es la gamapatía monoclonal de significado incierto, el mieloma sintomático y el mieloma activo o sintomático. Entonces, vamos a ver cómo se hace el diagnóstico diferencial entre estas tres, ¿no? Entonces, si es una gamapatía de monoclonal de significado incierto, vamos a ver que el componente monoclonal está por debajo de 3 gramos por decilitro en el suero. En la médula ósea las células plasmáticas están por debajo del 10% y la afectación orgánica está ausente. Esto es de acuerdo al International Myeloma Working Group, estos criterios, ¿no? Entonces, ahora hay también lo que se llama ahora como mielomas asintomáticos o quiescentes, ¿no? Mielomas que no dan síntomas, pero en los cuales hemos encontrado pues este componente monoclonal que está encima de los 3 gramos por decilitro en suero y las células plasmáticas en médula ósea por encima del 10%. Pero no hay síntomas, no tienen anemia, no tienen fracturas, no tienen hipercalcemia, no tienen falla renal, pero tienen estos hallazgos. Entonces, lo que se ha observado ahora es que estos pacientes van a progresar sí o sí a un mieloma sintomático, ¿no? En un corto plazo. Entonces, ¿cuáles son los criterios para llamar mieloma activo sintomático? Es que haya el componente monoclonal, puede ser en suero o en orina, en la médula ósea que esté infiltrada por más del 10% de células plasmáticas y que haya daño de órgano blanco. Es decir, que haya anemia, hipercalcemia, falla renal, lesiones líticas, hiperviscosidad, todos esos síntomas para que se llame mieloma activo. Es como una evolución, ¿no? Primero una gamapatía monoclonal, después un mieloma sintomático y después un mieloma activo y después podría venir acá una leucemia de células plasmáticas. Pero no todos los pacientes van a evolucionar a esa leucemia. Pero también ahora hay nuevos criterios, igual de este grupo, que se han establecido, ¿no?
Porque se ha visto que si acá, por ejemplo, a los pacientes solamente se les observa, pero lo que ellos han visto que si se inicia ya tratamiento quimioterápico en los mielomas asintomáticos, en los mielomas que todavía no tienen síntomas, se podría mejorar su sobrevida a largo plazo, podrían vivir más tiempo, porque los pacientes con mieloma múltiple lamentablemente no se curan, ¿no? Es una neoplasia que no se cura. Hasta el momento, lamentablemente, no se ha encontrado una cura para el mieloma múltiple. Entonces, han replantado, digamos, otros criterios, y lo que llaman acá, por ejemplo, es para diagnosticar mieloma múltiple que haya plasmocitosis en la médula ósea, más del 10%, o que se demuestre un tumor de células plasmáticas. Además de que haya daño de órgano blanco, o sea, que le llamamos hipercalcemia, falla renal, anemia o lesiones líticas, ¿no? Pero también ellos han modificado el diagnóstico y dicen, haya plasmocitoma en médula ósea, plasmocitosis, perdón, en médula ósea o un tumor de células plasmáticas o plasmocitoma, y además que en la médula ósea, o que haya en la médula ósea más de 60% de células plasmáticas, que se detecten en el suero, cadenas ligeras libres, o sea, no toda la inmunoglobulina, solo las cadenas ligeras, pero en más de 100 miligramos por litro, y que haya una lesión focal en resonancia magnética en los huesos. Entonces ellos dicen que si hay estos criterios, también se llama ya mieloma múltiple sintomático y deben iniciar quimioterapia, a pesar de que no tengan estos síntomas. Entonces acá, bueno, vamos a ver las formas variantes del mieloma. Esto ya hemos visto que es un gamapatía monoclonal de significado incierto, un mieloma quiescente, un mieloma sintomático, un mieloma no secretor, por ejemplo, es cuando no encontramos ese componente monoclonal, ¿no? No lo encontramos, pero sí hay plasmocitosis, hay daño de órgano blanco, entonces lo tenemos que considerar como un mieloma múltiple, a pesar de que no demostremos que haya una inmunoglobulina, sea cadena pesada o ligera, pero son muy raros esos tipos de mielomas. Ahora, después de haber hecho el diagnóstico, como en todas las enfermedades oncológicas, siempre tenemos que ver en qué estadio están. Las leucemias agudas las ponemos en grupos de riesgo, muy alto riesgo, riesgo estándar, y eso va a definir el tratamiento. Igual es en el mieloma múltiple, los vamos a poner en estadios de acuerdo a los hallazgos de los exámenes de laboratorio. Y acá estos son los estadios de mieloma de Durie y Salmón, que son, digamos, los más antiguos que se usan, y los van a dividir en estadio 1, 2 y 3. Entonces, en el estadio 1 va a ser cuando la hemoglobina todavía está en estado en más de 10, el componente monoclonal está en menos de 5 si es, por ejemplo, una inmunoglobulina G, o menos de 3 si es una inmunoglobulina A. La proteína de Ben-Jones si está en menos de 4 gramos en 24 horas, si hay una radiografía ósea normal o solo hay osteoporosis, y si el calcio sérico está normal. Esto nos va a decir que el paciente está en un estadio inicial, ¿no? Entonces su sobrevida va a ser mayor. Ahora, en un estadio 3, acá está mal, falta un palito, estadio 3 es esto. Entonces, cuando existe uno de los siguientes datos, ¿no? La hemoglobina está ya casi con anemia severa. El paciente, el componente monoclonal ya es mucho más alto. Por ejemplo, en la IgG es más de 7. La proteína de Ben-Jones está en más de 12 gramos en 24 horas. Perdón. Las lesiones osteolíticas están avanzadas. Hay más de 3 lesiones en una radiografía y hay hipercalcemia. Entonces, acá ya están en estadio 3, ¿no? Es el último estadio del mieloma. Y si no cumplen los criterios ni del 1 ni del 2, pues están en estadio 2, ¿no? Y si además se asocia a falla renal, o sea, más de 2 de creatinina, se llama estadio, digamos, 3B. Pero si no tiene menos de 2 de creatinina, se llama estadio, digamos, 1A. Entonces, de acuerdo a eso, se les va a estadiar a los pacientes. Ahora, también se ha sacado otro estadiaje que es mucho más sencillo, en el cual se toma en cuenta la beta-2 microglobulina y la albúmina, ¿no? Entonces, se divide en 3 estadios también. Esto es de acuerdo al Sistema Internacional de Estadiaje de los Mielomas. En estadio 1, la beta-2 microglobulina está por debajo de 3,5 y la albúmina está por encima de 3,5.
Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante? Porque si encontramos un paciente en estadio 1 de acuerdo a la ICI, entonces vamos a ver que su sobrevida va a ser de más de 5 años, ¿no? 62 meses. Pero si lo encontramos en estadio 3, que es cuando la beta 2 microglobulina está en más de 5,5, su sobrevida va a ser solamente de 2 años, ¿no? Para eso nos sirve hacer el estadiaje. Y bueno, en el estadio 2, cuando no cumplen criterios ni del 1 ni del 2, ¿no? Entonces, bueno, acá podemos ver cómo, digamos, va a haber una proliferación neoplástica, es la proliferación neoplástica de las células plasmáticas de acuerdo a cómo va evolucionando el mieloma múltiple, ¿no? Acá en la gamapatía monoclonal podemos ver que no hay muchas células plasmáticas, ya cuando es sintomático, pues hay una gran proliferación de estas células plasmáticas. Ya habíamos visto esto de los plasmocitomas, solamente acá para recalcar que se va a llamar leucemia de células plasmáticas cuando en la sangre periférica haya más de 20% o más de 2.000 de los leucocitos totales sean células plasmáticas. Eso es importante porque el manejo va a ser diferente, ¿no? De este tipo de discrasia de células plasmáticas. Cuando es una leucemia, el manejo es diferente, ¿no? Además de dar el tratamiento para la quimioterapia para manejar el mieloma múltiple, tenemos que tratar las complicaciones, porque si no tratamos las complicaciones, pues el paciente puede fallecer, ¿no? Ahora, si el paciente debuta con insuficiencia renal, pues lo que hay que hacer es hidratarlo, hay que corregir el medio interno, usamos diuréticos de asa también, y en muchos casos van a ir a hemodiálisis, ¿no? Si es que es necesario. Si hay hipercalcemia, bueno, hay que hiperhidratarlo, hay que usar corticoides, furosemida, y también cuando, digamos, no hay una buena respuesta a este tratamiento, a este manejo inicial, usamos bifosfonatos que se usan en oncología. Por ejemplo, usamos pamidronato, solendronato para manejar la hipercalcemia, que pues va a producir muchos síntomas, pero sobre todo va a agravar el daño renal, ¿no? Y muchas veces va a ser irreversible en el paciente. Y obviamente eso va a empeorar su pronóstico. Igual la hiperuricemia tenemos que manejarla, las fracturas se van a manejar también una vez estabilizados los pacientes, se pueden hacer fijaciones transpediculares, vertebroplastías, etcétera, ¿no? En los pacientes que tienen fracturas. Ahora, para manejar las infecciones tenemos que usar antibióticos de amplio espectro en estos pacientes. La anemia, si los pacientes tienen anemia, ¿qué hacemos? Si la anemia es severa, hacemos transfusión de sangre, pero si no lo es, usamos eritropoyetina para mejorarles la anemia. Porque el hecho de tener anemia, así sea un mieloma o en cualquier tipo de neoplasia, empeora el pronóstico de los pacientes. Hay una menor respuesta a la quimioterapia cuando los pacientes están con anemia. Entonces, siempre tratamos de mejorarla, ¿no? Hacemos no solamente la quimioterapia, sino usamos otro tipo de estimulantes. Y si hay hiperviscosidad, pues lo que hacemos es manejar como una emergencia y hacer plasmaféresis. Ahora, el tratamiento del mieloma múltiple obviamente es con quimioterapia y los vamos a dividir en grupos de acuerdo a la edad. Digamos, es la evolución de un mieloma, ¿no? En el tratamiento. Entonces, la primera fase se va a llamar inducción, que es donde queremos desaparecer las células plasmáticas. Después de eso, se puede consolidar la respuesta con un trasplante de médula ósea autólogo del mismo paciente y después se hace un tratamiento de mantenimiento, ¿no? Como la mayoría de pacientes son ancianos, pues no son candidatos para hacer un trasplante, así sea autólogo de ellos mismos, ¿no? Pero lo que se ha visto en los pacientes que acceden a este tipo de tratamientos como el trasplante autólogo tienen una mejor sobrevida. Incluso ahora los pacientes que se hacen trasplante autólogo tienen una sobrevida mayor a 10 años. Incluso se pueden hacer trasplantes autólogos en tándem, se llaman 1 o 2 seguidos de otro trasplante para mejorarles la sobrevida. Entonces, el tratamiento lo vamos a dividir de acuerdo a la edad, en menores de 65 años y mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque eso va a definir, digamos, el poder acceder a un trasplante, ¿no?
porque cuando ya son mayores los pacientes, pues tienen muchas comorbilidades y no van a ser tributarios de un trasplante de médula ósea autóloga de ellos mismos, porque podrían fallecer en el procedimiento. Entonces, en los menores de 65 años, lo que se usa ahora es bortezomib, que es un inhibidor de proteosomas. Usamos talidomida y dexametasona para inducir a respuesta, ¿no? Se pueden usar, se puede dar hasta 6 ciclos, después se evalúa al paciente y se ha hecho una buena respuesta. Se han disminuido las células plasmáticas, obviamente a menos de 5%, la inmunoglobulina ha bajado considerablemente, que sobre todo es al 90% del valor inicial, pueden ir a un trasplante autólogo los pacientes. Los trasplantan y después seguimos con una quimioterapia de mantenimiento. Lo que se busca ahora para que los pacientes con mieloma, porque sabemos que no se curan, es que ellos tengan con esta quimioterapia inicial y con el trasplante obtengan una muy buena respuesta, o sea, que desaparezcan las células plasmáticas, el componente monoclonal, incluso se les puede hacer citometría de flujo para buscar estas células plasmáticas. Entonces, lo que se ha visto que mientras mejor sea esta respuesta inicial, ellos van a vivir más años. Entonces, eso es lo que se busca en la primera fase de la enfermedad. Ahora, en los que no son candidatos y son mayores los pacientes, se puede usar otro tipo de quimioterapias, como melphalan, por ejemplo, prednisona, también se puede usar bortezomib, ¿no? Y se ha demostrado hay muy buenas respuestas. Puede haber del 30 al 50% de respuestas en estos pacientes. Entonces, lo que se busca también es llevarlos a remisión. Después se les hace mantenimiento, pero lo que vemos siempre en los pacientes es que después recaen otra vez. Entonces, usamos otra segunda línea de quimioterapia, como acá dice, puede ser lenalidomida, dexametasona. Otra vez los llevamos a remisión, pero con los años nuevamente van a recaer los pacientes. Ahora hay muchos medicamentos que se están usando en mieloma, por ejemplo, la pomalidomida, el carfilzomib, que son inhibidores de proteosomas. También hay anticuerpos monoclonales anti-CD38, que es lo que van a marcar las células plasmáticas, como el daratumumab, que son medicamentos que están mejorando la sobrevida en los pacientes con mieloma. En todo lo que es la evolución del mieloma múltiple, los pacientes viven muchos años, van a haber muchas recaídas, ¿no? Si bien es cierto, va a disminuir la carga tumoral, van a hacer remisión, pero después de un tiempo otra vez va a aparecer. Otra vez les vamos a dar quimioterapia, va a bajar la carga tumoral, luego otra vez aparece, y usamos primera línea de inducción, segunda, tercera línea, hasta cuarta línea de quimioterapia, porque el mieloma múltiple es una neoplasia crónica. Los pacientes van a vivir muchos años, por eso es que tenemos tantas líneas de quimioterapia. Entonces, estos son algunos de los medicamentos que usamos, por ejemplo, los agentes alquilantes, usamos ciclofosfamida, melphalan, usamos los corticoides, inhibidores de proteosomas, son muchos los medicamentos que ahora se usan en mieloma múltiple, porque hay muchas fases de tratamiento. Y también lo que ahora se hace, se recomienda es hacer, igual que en las leucemias, hacer un estudio de cariotipo para buscar alteraciones que van a ser de mal pronóstico. Por ejemplo, a través del examen de FISH se pueden encontrar lesiones del 17p, que van a ser sobre todo de mal pronóstico estos mielomas, ¿no? Translocaciones del cromosoma 414, 1416, que van a ser de mal pronóstico, ¿no? En los pacientes, y entonces hay que ser más agresivos cuando se van a encontrar este tipo de mielomas. Bueno, esto ya habíamos visto. Esos son los exámenes, creo que eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, sobre mieloma. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta, chicos? ¿Todo está claro? ¿Sí? Los que me han escrito porque han llegado tarde, me escribirán por WhatsApp para otra vez ver la lista, porque ahorita no la voy a poder ver.
No hay preguntas, ¿no, chicos? Entonces todo habrá quedado claro. Ahora, ahora lo que nos tocaría ver es el siguiente tipo de neoplasias, que son los linfomas. Pero nos han citado una capacitación a las 8:30, 8:30 era, de la universidad. Entonces no creo que podamos avanzar mucho. Creo que mejor, para no interrumpir el tema, en la siguiente clase haremos lo que son linfomas, que es un tema bien amplio. Vamos a hacer linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Entonces creo que mejor, para seguir una secuencia, haremos en la próxima clase. Después de eso, después de los linfomas, vienen coagulopatías, trombosis y soporte transfusional, que ya vayan preparando sus temas, ¿no? A los que les toque hacer trombosis también, y a los que también les toque hacer este soporte transfusional. ¿Ya? Entonces, Adriana, ya coordinamos para hacer linfomas, para ir avanzando a la otra semana. No creo que tendremos que hacer clases, 2 clases siquiera por semana, para que acabemos antes, para que puedan dar el examen. Y porque linfomas no creo que acaben en una sola clase. Es un tema bien amplio y es un poco tedioso. Entonces, avanzaremos a la próxima clase. Ya coordinaré con Adriana, chicos. Entonces, cuídense y ya nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Doctorita, los compañeros que llegaron tarde, ¿le van a escribir usted o yo le mando la lista? Sí, tú escríbeme, por favor, Adriana. ¿Ya? Porque yo le cerré ya lo del aula virtual. Ya, está Pero bien. están, no sé quiénes me han escrito, ¿están o es que entran y después se van? Sí están. Rosa Élida. Presente, doctora. Sí, Jordan Paul. Y Presente, Jordan doctora. Paul. Y Carla Mireya, ¿no? Carla Mireya. ¿Sí estás? Sí, doctora, sí, estoy presente. Ya, ok. Está bien. Ya, Adriana, por favor, me pasas el dato para que yo lo vuelva a revisar. Ya, ahorita mismo le chicos, paso. cuídense. Ya nos vemos. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches.